Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV. Bienvenidos a Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Este programa es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este programa, te ofrecemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. En un mundo lleno de desafíos, la epístola de Judas se presenta como un faro de luz y advertencia. Esta breve carta del Nuevo Testamento, escrita por el hermano de Jesús, nos llama a permanecer firmes en la verdad del Evangelio frente a doctrinas engañosas. A lo largo de este video, exploraremos cómo sus enseñanzas sobre la vigilancia espiritual y el amor de Dios son relevantes para nuestras vidas hoy. Prepárate para ser desafiado e inspirado mientras desentrañamos la sabiduría atemporal de Judas, un llamado a vivir una fe auténtica en tiempos cruciales. Escuchemos al Pastor Pepe y el mensaje titulado, Contendiendo ardientemente por la fe. Que si me acompañan al penúltimo libro de la Biblia, y es la epístola de Judas. La epístola de Judas. Y la epístola de Judas, no confundamos Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Judas fue el hermano de Santiago y posiblemente el medio hermano del Señor Jesús. Y entonces, esta epístola está dirigida a los cristianos que están siendo amenazados por desertar de la fe. Yo quisiera traer a su consideración lo siguiente. Vivimos en unos tiempos donde la verdad está siendo desafiada grandemente. Donde el enemigo, donde Satanás está atacando en el área del intelecto, en el área de la definición de la verdad. En ese aspecto, está atacando de muchas maneras, pero una de las cosas que vemos en los últimos años es cómo aún dentro de la iglesia está severamente siendo atacada, siendo desafiada por temas que tienen que ver con la verdad. Y es que estamos viviendo en unos tiempos que cuando usted escucha y dice, la verdad no existe, y usted dice, ¿y eso es verdad? La verdad no existe, ¿y eso es verdad? Fíjense que eso es una contestación autorrebatible. O si no, hay muchas verdades. No hay una verdad exclusiva. Esa es tu verdad y esta es mi verdad. Y eso es cierto. Eso es posible. Porque cuando nosotros vamos a una corte, de las leyes, ¿verdad? El fiscal y está la defensa, y todos los que están participando en ese juicio hacen un juramento, y jura usted decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. ¿Y qué utilizan? Una Biblia, ¿verdad que sí? Eso se trae del principio de que la verdad es una. Ahora, la verdad es una, tú puedes percibirla de muchas maneras, pero es una, solamente una verdad. La iglesia está siendo atacada en ese sentido, y en esta epístola está en las Escrituras porque hay varias advertencias. Y el tema que vamos a discutir hoy el título es Contendiendo ardientemente por la fe. Contendiendo ardientemente por la fe.
Imagínense la importancia de contender ardientemente por la fe. Imagínense, ¿cuántos de ustedes tienen computadora en la casa? ¿Cuántos de ustedes tienen un iPhone? ¿Cuántos tienen una tableta? ¿Algún dispositivo? Todos esos son computadoras. Y todos esos tienen sistemas operativos. Todos esos tienen sistemas operativos. Y el sistema operativo es lo que se ocupa de que todo funcione perfectamente bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? El sistema operativo, muchas veces todos tenemos una amenaza. Y esa amenaza se llama el virus. El virus, los hackers, que vienen a través de las redes y se meten en nuestras computadoras, se roban la información para lucro propio, para robar, a tener acceso a información privilegiada y de alguna manera u otra robar. Y hoy día, la manera en que se hacen las tácticas de guerra militares tienen que ver mucho con sistemas operativos y con hackers, piratas. ¿Les suena todo esto familiar? ¿Nos podemos identificar con todo esto? Fíjense una cosa, pero hay un detalle. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Verdad? Esos hackers vienen muchas veces de una manera bien sutil y te mandan una alerta en tu pantalla. Cuando tú estás viendo en tu pantalla que dice, ya es tiempo de poner al día el sistema operativo. Eso tenemos que calificarlo. Y hay veces que hay dos maneras de hacerlo. Hay personas que se lanzan y sí, voy a poner al día mi sistema operativo. Y hay personas que agarran mucho miedo y no saben ni qué hacer. Mejor yo lo dejo así porque yo no sé esto. Lo único que yo sé de la computadora es prenderla, encenderla. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos esa inseguridad. Y eso nos pasa a nosotros en los tiempos que vivimos también. Cuando escuchamos algo, ¿verdad? Ya sea del pastor, de alguien aquí al frente, ya sea que lo escuchemos a través de algún podcast o de algún en YouTube o todas esas cosas, o lo recibimos completamente, moldeando nuestro pensamiento, o sencillamente, ay, yo no sé de eso, eso no me suena, mejor yo lo apago, mejor no escucho más esto, mejor, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero la manera de proteger nuestras computadoras con antivirus. Vienen los antivirus y protegen las computadoras. Y cuando tú tienes al día tu antivirus en la computadora, a menos que tenga una Mac, y la Mac no usa antivirus, ¿verdad? Pero si su computadora requiere un antivirus, usted busca el antivirus, usted se asegura que esté al día, usted se asegura que esté suscrito a la compañía a la cual usted adquirió ese antivirus de primera intención, y usted regularmente sabe que ese antivirus, ese software que tiene el antivirus, le va a enviar una alerta y usted entonces le va a hacer caso, sí, yo lo compré, sí, ya yo lo tengo aquí, sí, mira, me va a expirar, antes de que me expire, tengo que ponerlo al día, tengo que comprarlo. Pero no solamente es eso, sino que hoy día hay una rama de la cibernética que se llama la seguridad cibernética. Ustedes saben eso, ¿verdad que sí? La seguridad cibernética. Y la seguridad cibernética es un grupo de personas que se reúnen, ¿verdad? Se reúnen cibernéticamente, ¿verdad que sí? Pero entonces, asegurarse que todo el sistema operativo esté funcionando correctamente, de que no haya ningún tipo que no se haya filtrado ningún tipo de virus, de ningún tipo, que no haya nadie que quiera piratear la información privilegiada. Hace varios meses, la compañía de hipoteca que yo pago, ¿verdad? De mi casa, estuvo 2 semanas congelada, cerrada. Yo no pude hacer mi pago de hipoteca por 2 semanas. ¡Qué bueno! ¿Saben por qué? Porque fue hackeada. La compañía fue hackeada y ellos tuvieron que tratar con eso. Ellos tenían que ir archivo por archivo para ver qué cuenta había sido comprometida. Gracias a Dios, la mía no fue comprometida.
pero información privilegiada. Entonces, fíjense, la comunidad cibernética se ocupa de estar velando por el sistema operativo para que la pureza, para que todo esté depurado correctamente y que no haya ningún tipo de filtración externa. Bueno, parece que Judas estaba adelantado a sus tiempos, porque el problema que hoy tenemos cibernéticamente ocurrió desde el primer siglo. Vamos a leer en del primer versículo. La epístola de Judas es solamente un capítulo. Así que cuando tú dices en la epístola de Judas, versículo 1 al versículo 25, es porque solamente tiene un capítulo. Es una paginita, en realidad es una página y media. Así que leemos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Quiénes son los que entraron encubiertamente? Los que habían sido destinados para condenación desde antes. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Esos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y descarriados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos.
Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlo. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí vemos varias características. Primero vamos a hacer una observación. Y la primera observación es que el propósito de esta epístola, ¿a quién se está dirigiendo? A los de la común salvación, aquellos que son salvos, aquellos que son creyentes, aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y el propósito es una exhortación a la defensa de la fe. El mensaje de hoy es: contended ardientemente por la fe. Cuando dice contended ardientemente por la fe, significa en presentar defensa de la fe. Presentar defensa de la fe. Pero ¿cómo vamos a presentar defensa de la fe? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios que somos en Cristo Jesús, hemos sido llamados ministros de la reconciliación, hemos sido llamados ministros capaces, ministros capacitados de un nuevo pacto. Entonces, eso es lo que te ha sido dado desde el momento que tú recibiste a Cristo Jesús como Señor y Salvador, en la capacidad que te ha sido dada. Ahí donde estás, tú no tienes que ser una persona totalmente conocedora pero tú sabes que por fe tú recibiste la historia. ¿Cuál fue tu historia? ¿Cuál es la historia tuya, el testimonio tuyo que cautivó tu corazón y te trajo hacia todo lo de Dios? Cuando el día que tú escuchaste la palabra del evangelio, ¿qué fue aquello que te atrajo hacia Dios y te llevó hacia un arrepentimiento y esa confesión de que tú por ti mismo no puedes hacer nada, no puedes ser suficiente por ti mismo, sino que tú necesitas la fe salvadora en Cristo Jesús? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Porque eso es tu historia. Eso es lo que va a hablar fuerte. Eso es lo que tú vas a declarar desde ese momento. Pero pastor, yo no sé cómo compartir el evangelio. Tú no sabes cuál fue tu experiencia. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué fue lo que hizo Dios en tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué tú diste ese paso en fe? ¿Para qué? Tiene que ver algo con esa redención futura, de que cuando nosotros muramos un día, partamos de este mundo, nos espera el cielo, por decir así, como una póliza de seguro contra el fuego. ¿O tiene que ver que realmente hay un convencimiento en tu corazón de que Cristo es lo único que tú necesitas en tu vida? Porque eso precisamente, ese convencimiento no es una experiencia emocional, no es una experiencia religiosa, no es una experiencia académica, no es una cosa que tú aprendes, es una cosa que tú vives y experimentas. Experimentas el perdón de pecado. Experimentas que antes
Antes tú divagabas por este mundo y no había ningún sentido de propósito para tu vida, pero ahora en Cristo Jesús, el glorioso evangelio, como que todas las piezas se unieron y tú no lo sabes explicar quizás, pero la experiencia está ahí. Porque si esa es tu experiencia, entonces tú tienes algo que decir. Esa es la común salvación. Eso es lo que te une a ti conmigo. La sangre de Cristo Jesús. Que todos tenemos en común la salvación. La salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Pero tenemos, porque siempre va a haber quien vaya a desafiar, a retarnos en cuanto a la fe. Y la palabra es contended. Y como dice, ardientemente. ¿Qué significa ardientemente? Con ganas, con pasión. Cuando hablamos de la misión de la iglesia, de buscar a toda costa, cueste lo que cueste, pagar el precio, la centralidad en Dios en nuestras vidas, buscarla a toda costa, cueste lo que cueste. Y compasión es compasión, no es una cosa que podamos ser indiferentes. Por eso es que a ti, ¿cómo yo defiendo la fe ardientemente? Bueno, ¿tú sabes qué? ¿Qué tú sientes cuando alguien habla mal de Jesús? Habla mal de tu fe. A mí me duele profundamente. A mí me ofende profundamente. A mí me ofende profundamente encender el televisor y ver personas que están haciendo chistes acerca de Jesús, e incluso hacer chistes acerca de Jesús en la cruz. A mí eso me ofende profundamente. A mí me ofende profundamente personas que sean familiares, sean amistades, sean conocidos, sean compañeros, colegas, compañeros de trabajo, no importa. Que alguien venga a degradar el valor de esa salvación que me ha sido dada a ti. Y si realmente tú has nacido de nuevo, tú debes sentir ese tipo de celo, tú debes sentir ese tipo de sentirte ofendido, ese tipo de dolor, porque son las bases de tu vida. El evangelio es tu vida. El evangelio es la nueva vida en Cristo Jesús. Y donde tú has visto la diferencia. Entonces, cuando alguien lo pone porque su sistema de creencia o porque sus experiencias o realmente hace una mala conexión entre malas experiencias en la iglesia, porque créanme, hay muchas personas que han tenido malas experiencias dentro de la iglesia, pero eso no quita el valor incalculable de la salvación por medio de Cristo Jesús. Si ese es el caso, cámbiese de iglesia, digo yo. Si ese es un problema, ¿verdad? Pero no cambia a Cristo. Nunca jamás deje a Cristo. Pero el tema es que, así como decíamos con los hackers, vienen con espíritus engañadores. Entonces vemos en los versículos 5 al 7 cómo Judas está trayendo ejemplos de acontecimientos en las Escrituras. Y aquí específicamente habla de dos ejemplos. Hace referencia a Números capítulo 14. Dice que después de Dios haber sacado al pueblo de Egipto, destruyó a los incrédulos. ¿Qué fue lo que pasó en Números capítulo? Si no lo conocen, yo se los cuento. Miren, hubo un momento dado. Conocemos la historia de que el pueblo milagrosamente fue sacado de Egipto. Dios mandó 10 plagas. El pueblo fue liberado, el pueblo atravesó el Mar Rojo. Dice que quien los perseguía fueron ahogados, fueron enterrados en el Mar Rojo que se había dividido, y el pueblo pasó en seco hacia el otro lado del Mar Rojo. Y ocurrió que se les dio una misión a 12, uno de cada tribu, a 12 espías para reconocer la tierra prometida. Y esos 12 espías que se les dio reconocer la tierra prometida, entraron a Canaán, a la tierra prometida, y se encontraron
10 de ellos se encontraron con gigantes y se encontraron con ejércitos y se encontraron con pueblos bien fuertes y ellos nos van a destruir. Cuando regresaron, el reporte fue sí, en realidad es una tierra que fluye leche y miel, pero fíjense, ahí hay gigantes que nos van a destruir, nos van a ganar, jamás vamos a poder conquistar la tierra prometida, excepto 2 de ellos, Josué y Caleb. Y no Caleb el hermano, Josué y Caleb creyeron a Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Los demás, por la incredulidad, y ese espíritu de incredulidad se contamina, trajo contaminación al pueblo entero, que se rebeló contra Moisés y se rebeló contra Dios y empezaron a renegar. Dios los destruyó ahí mismo, diciendo que de esa generación ninguno va a pisar la tierra prometida. Pasaron 40 años en el desierto. A eso es que se refiere. Contended por la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién fue el que los sacó? ¿Quién fue el que los liberó? ¿Quién fue el que llamó? ¿Quién fue el que milagrosamente los puso en el desierto, atravesando el Mar Rojo? ¿Quién fue el que les proveyó? ¿Quién fue el que les proveyó maná? ¿Quién fue el que les proveyó maná del cielo? ¿Quién fue el que los alimentaba? ¿Quién era el que estaba, verdad, que los puso bajo una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche? ¿Quién fue? La provisión de Dios fue constante con su pueblo. Pero la fe tenía que ser probada. Y resulta que cuando vienen esos pequeños viruses, se contamina, se riega. Y luego vemos aquí, en otro pasaje, en Mateo 25, 41, está hablando del poder de Dios. Y está hablando también cómo espíritus inmundos se colaban. Y cómo Dios manifestó su poder en el Antiguo Testamento, sacándolos del desierto. Pero aquí, agarrando esos espíritus inmundos y llevándolos al fuego eterno. Espíritus inmundos que literalmente en el libro de Génesis se nos habla en el capítulo 5, ¿verdad? De gigantes que había en la tierra y de personas que eran de parte de las huestes demoníacas. Eso lo dice en Génesis capítulo 5, verso 24. Y cuando vemos, cuando Dios en su celo le dice a su pueblo que no se mezclaran las mujeres con los hombres de las otras naciones, no es por cuestión de racismo, es porque por el espíritu caído, el espíritu demoníaco de huestes demoníacas que venían en forma de hombres, en forma de grandes gigantes y se mezclaban. Entonces vemos aquí cómo esos espíritus inmundos fueron enviados a prisiones eternas, al castigo del fuego eterno. Luego, en los versículos 8 al 13, nos hablan del comportamiento de esos hombres depravados, de esas personas que vienen sigilosamente encubiertos a engañar. Primero dicen que mancillan la carne, o sea, que contaminan su propio cuerpo. No respetan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores, blasfeman de los desconocidos, se corrompen, andan en malos caminos, andan tras la avaricia, andan tras sus propios deseos. Y fíjense, una de las cosas que habla en el verso 14, verso 13, dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza,
estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Recordemos que aquí la civilización que imperaba era la civilización greco-romana. Y aquí está haciendo una referencia a una diosa griega que se llamaba Afrodita. ¿Han escuchado Afrodita? ¿Verdad? Afrodita, de ahí que viene la comida afrodisíaca. Porque en la mitología griega, Afrodita es la diosa del deseo. Y entonces habla de que Afrodita fue nacida de la espuma del mar. Y aquí está hablando, aquí está haciendo una inferencia, una referencia entre líneas, sin mencionarla, ¿verdad? Pero está haciendo referencia al deseo, a lo que representa el deseo. La lujuria, el deseo sexual fuera de lo establecido por Dios, el deseo por cualquier cosa en desorden, la vida desordenada, la vida en excesos. Eso es lo que se está refiriendo aquí. Todo lo que tiene que ver con el deseo de la carne, todo lo que tiene que ver con la lujuria, el deseo sexual, el pecado sexual está íntimamente ligado a la idolatría. Íntimamente ligado a lo que es el tema mitológico. Íntimamente ligado a ir por la libre, porque en realidad no es una rendición o una adoración sometida a los dioses de la mitología. Es sencillamente una manera encubierta de yo hacer lo que me venga en gana, de yo hacer lo que yo quiera, de ir tras mis propios deseos y corromper mi vida moralmente. Entonces, de eso es que se trata el comportamiento de los depravados. Contaminan su propio cuerpo porque ellos hacen cosas en contra de la naturaleza que Dios estableció y diseñó. No respetan a la autoridad porque imagínense, si respetar a la autoridad, eso me va a reprimir. Y hoy día, ¿cuántos de ustedes ven? Estamos en tiempo de elecciones y estamos viendo una cultura presente. Yo no voy a hablar de candidatos y muchísimo menos, pero sí es una lucha de todo aquello que tenga que ver con vivir según mis propios deseos, mis propios impulsos, todo lo que me lleve a mí por la libre y sin yo tener que someterme a nadie, sin yo tener por eso es que hay quienes abogan porque la moral en contra de la legislación de la moral. Sí, pero el tema es que Dios puso su ley en nuestros corazones. Aún el más ateo tiene la ley moral en sus corazones. Aún el más ateo de todos tiene un vestigio de esa imagen de Dios sin haber reconocido. ¿Cuántas personas usted conoce que son agnósticos, son ateos, que son maridos de una sola mujer, que son personas, ciudadanos que se conducen apropiadamente, ¿verdad que sí? ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros poseemos dentro de sí un vestigio, una vislumbre, aquello en sombra, lo que queda, algo queda de nosotros. Eso es lo que quiere decir vestigio o vislumbre. Algo queda en nosotros de esa imagen de Dios impresionada en nosotros, que ha sido distorsionada por el pecado y más sin embargo, aún así, la ley moral todavía está en nuestros corazones. Pues el hombre, mientras el pecado siga aumentando, el hombre más se está rebelando contra esa ley moral. Y por eso es que no respetan la autoridad. ¿Me doy a entender hasta aquí? Eso es lo que está explicando aquí Judas. Luego está hablando aquí ejemplos, da dos ejemplos. El primer ejemplo lo da en el versículo 14, de esas personas que, ¿verdad?, malvadas, que mancillan la carne, que no respetan la autoridad, que le blasfeman. Dice que Enoc, que fue el séptimo en generación desde Adán, que en Génesis capítulo 5 también habla de que él caminó y fue llevado con el Señor, y que porque hacía lo correcto, porque vivía a los pies de Dios, agradándole en todo. Y él fue arrebatado, por decir así, él fue llevado. Pero hay un escrito que se le adjudica a Enoc, que no es un libro apócrifo, ¿verdad? Y aquí
Judas está haciendo referencia a Primera de Enoc. No está en su Biblia. Esta profecía no está en nuestras Biblias. No es un libro inspirado. Nadie puede decir que ese libro ha sido inspirado por Dios, ni siquiera ha sido escrito por Enoc. Sin embargo, en la cultura presente que Judas estaba escribiendo, él hace una referencia a Primera de Enoc, donde se habla acerca del juicio divino a los impíos, a los incrédulos, aquellos que desobedecen a Dios. Y hasta ahí. Luego habla, y lo leíamos en verso 17, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hay referencias acerca de que Jesús y aún sus apóstoles están diciendo que va a haber espíritus burladores que andarán tras sus malos deseos. Sin embargo, versículo 19, el llamado de hoy es a contender por vuestra fe. A contender ardientemente por la fe. El versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, verso 20, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. Y a los que dudan, convencerlos. Y a los otros, salvar, arrebatar de fuego. Está hablando de que el tema de hoy es contender ardientemente por la fe. Eso fui yo. Ardientemente por la fe, pero para tú poder contender ardientemente por la fe, tú tienes que estar cimentado y fundamentado en la fe. La fe es lo que te sostiene. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe del autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Cuando tú estás cimentado en la fe, tú estás cimentado sobre las bases de que Cristo Jesús es el fundamento de tu vida. Y entonces, cuando tú estás fundamentado en Cristo Jesús como único redentor, como el verbo que se hizo carne, siendo Dios, tomó forma humana y vino y ejecutó el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Y tú pones tu fe en que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para salvarte a ti. Ese es el fundamento que te va a sostener. Y eso es lo que tú vas a defender ardientemente. Pero entonces, ¿cómo yo puedo hacerlo? Así, defenderlo por defenderlo. No, dice orando en el Espíritu. Una vida que ora es una vida que está en contacto con Dios. Es una vida que está continuamente dependiendo de Dios. Es una vida que realmente reconoce que sin Dios nada es posible. Y entonces el estar orando en el Espíritu no solamente es pedirle a Dios, es rendirte a Dios con un espíritu y un corazón quebrantado delante de Dios. Y eso es lo que te va a levantar y eso es lo que te va a sostener. Pero al mismo tiempo sabiendo, como dice en 2 de Pedro, presentar defensa de la esperanza que os ha sido dada, defendiendo la fe en amor. Defendiendo la fe en amor. Conservar en el amor de Dios. No es contender ardientemente para darle por la cabeza a la otra persona. En otras palabras, escuchen bien esto. Es escuchar a la otra persona. ¿Cómo se aplica esto hoy día? Yo estoy escuchando a la persona, a mi adversario, pero no lo estoy escuchando para yo responder. Yo estoy escuchándolo para tratar de entender de dónde es que viene esa persona. Porque si yo logro entender lo que esa persona por dónde viene esa persona, o sea, déjame retroceder un poco. Cuando yo estoy escuchando para lograr entender lo que la otra persona está diciendo, es para lograr entender, mientras tanto,
cómo voy a responder a esa necesidad que tiene esa persona. Porque todos necesitamos un Salvador. El mundo necesita a Cristo Jesús. ¿Y cómo yo voy a responder? No es responder ante la hostilidad de esa persona para yo darle por la cabeza y ganar la conversación. Sí, voy a ganármelo para Cristo, pero no es ganar por ganar. ¿Me doy a entender? No es ganar por decir, te di por la cabeza ahora, mira a ver, te quedaste tentado. De ese tipo, no, nada de eso. Es escuchar para entender por dónde viene la otra persona, para entonces, como la ayuda del Señor, el Espíritu Santo iluminando y trayendo a memoria su palabra, yo pueda responder a la necesidad de esa persona, para que entonces me lo gane para Cristo. Y esperando, convencido de la misericordia de Dios, con ojos de misericordia, no con ojos de condenación. Convencer a los que dudan. Si hay alguien en el pueblo del Señor que tiene duda acerca de su fe, de su salvación, hemos sido llamados a convencerlos, pero otra vez, convencerlos en el amor de Cristo Jesús. Dice, el llamado a salvación, salvar a pecadores. Yo no puedo salvar a nadie, pero Cristo es quien salva porque la salvación le pertenece a Él. Pero yo puedo ser una vasija útil para que el pecador venga a los pies de Cristo y mostrar misericordia. La epístola cierra, fíjense, versículos 24 y 25, con una exaltación a la gloria de Dios. Fíjense una cosa, todo es la gloria de Dios, la soberanía de Dios, la gloria de Dios, aquel que es glorioso, aquel que es poderoso, aquel que es único, que habla de singularidad, que no hay otro Dios fuera de ti, aquel que es único y sabio Dios, aquel que dice sea gloria y majestad, o sea, está hablando de glorioso y majestuoso, que Él es rey. Él está sentado en su gloria, Él está centrado en su gloria, Él está sentado sobre la diestra de su majestad. A Él sea el imperio y potencia, está hablando de autoridad, está hablando de su poder, está hablando de superioridad, está hablando de supremacía. Dice, por los siglos, ahora y por los siglos de los siglos, está hablando de la eternidad, porque Dios es esa esencia inalterable que trasciende tiempo y trasciende espacio. Trasciende tiempo porque en Él no hay principio, en Él no hay fin, Él es. Pero trasciende espacio porque Dios Dios es más grande que toda la faz del universo. Dios es poderoso, Dios es grandioso, y el Dios a quien tú le sirves, el Dios a quien tú has profesado tu fe, el Dios a quien tú estás conociendo, ¿verdad? Y estamos todos conociendo, porque yo no lo conozco más que ustedes y viceversa, pero solamente yo estoy un poquito más adelantado que ustedes en los años, ¿verdad que sí? Pero el Dios que estamos conociendo aún más, todavía hay muchísimo más que Dios quiere mostrarse a Él sí mismo, y muchísimo más, y no lograremos, los días de nuestras vidas en este mundo no serán suficientes para nosotros comprender la magnitud de la envergadura, de la grandeza y la gloria de nuestro Dios, a quien nosotros adoramos, a quien nosotros servimos, a quien nosotros deseamos, en quien hemos puesto nuestra fe por medio de Jesucristo. Y entonces en esta epístola se nos hace un llamado muy singular a contender por nuestra fe, contender ardientemente por nuestra fe. Consideremos el ejemplo que traje al principio, el sistema operativo de la computadora. La fe entregada una vez a los santos es como el sistema operativo original de la computadora o del dispositivo o del teléfono, diseñado por el desarrollador, Dios, para funcionar de manera óptima. La fe
es como nuestro sistema operativo. Ahora bien, cuando consideramos las actualizaciones, recuerdan que yo dije que recibimos una alerta en nuestra computadora para que actualicemos el sistema operativo. ¿Recuerdan eso? Las actualizaciones maliciosas. Los falsos maestros son como los hackers que intentan infiltrar actualizaciones maliciosas en nuestro sistema, prometiendo mejoras, pero realmente están buscando corromper o tomar el control de nuestras vidas. Yo les quiero decir una cosa. Todos nosotros tenemos contacto con YouTube. Yo tengo un canal en YouTube personal, que es una extracción de los mensajes que se predican aquí. Pastor Pepe en la red. La iglesia tiene un canal en YouTube también. Esto se está viendo por YouTube. Pero delante de todas esas cosas, y hay muchos hermanos, hermanas, muchas congregaciones que predican la verdad de Cristo y estén en su canal. El problema no es YouTube. El problema es el ruido que hay alrededor. Cuando tú hables la aplicación de YouTube y te empiezan a salir los videos cortos, uno detrás de otro, te dice, tú has oído que esto es así, así, pero no lo hagas, porque ahora esto es mejor, siempre va a venir algo mejor, ¿verdad que sí? Las dietas, por ejemplo. El tema de las dietas. No, se dice que se ha dicho por años y años que este tipo de plan alimenticio funciona, pero no es cierto. Te lo dicen así tan descaradamente. Y te dicen, no, que puedes consumir azúcares y puedes consumir todo eso. No importa, te lo dicen. Lo mismo ocurre con la vida cristiana y con la verdad. Que se dice que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿quién te dijo a ti eso? La Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Mucho ojo con eso. Porque si el que no lee las Escrituras se va a dejar convencer de eso y se va a perder la bendición que dice en 1 Timoteo capítulo 3, 16, que toda Escritura es inspirada por Dios. Toda. Cuando dice toda, no es alguna, es toda. O cuando te dicen de un Dios que es intolerante. ¿Qué Dios amoroso puede ser intolerante y odioso? Y predicar el odio. No, predican el odio los que predican el odio, pero eso no es Dios. ¿Me doy a entender? Ahora bien, Dios sí es intolerante al pecado, porque no hay comunión entre Dios y el pecado, la santidad y el pecado, entre luz y tiniebla, entre Cristo y Satanás. No hay comunión ninguna. Así que eso es intolerancia. Pero Dios es amable, porque Dios te dice, tú puedes salir del camino, de la forma que tú estás viviendo, que no te va a llevar a nada, te va a llevar a la perdición. Y Dios te está abriendo la puerta para que tú entres en el gozo y en el reposo. Y que tengas un propósito y un significado grande en tu vida y tus pecados sean perdonados. Pero yo no soy pecador, ¿qué yo tengo que perdonar? Tú eres pecador por condición. Y de eso vamos a elaborar en otra ocasión, ¿verdad? Pero la condición de pecado es lo que te separa de Dios. Hay muchos pecadores que son buena gente y hacen las cosas bien, pero son pecadores. Las actualizaciones maliciosas son esos hackers que vienen a distorsionar la verdad y a tratar de venir a confundir. La otra cosa es, el llamado es a la vigilancia constante. Seamos vigilantes. ¿Qué es lo que decía? Que estemos orando en el Espíritu. Cuando tú estás orando en el Señor, tú estás velando. Y tú estás velando por ti mismo para que tú no entres en tentación. Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad que sí? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Pero en esa vigilancia constante por causa de la verdad. Así como necesitamos estar atentos a las amenazas cibernéticas, la epístola nos llama a estar alerta contra doctrinas engañosas que pudieran infiltrarse en nuestra fe
y en medio de la iglesia. Luego, el contender ardientemente por la fe es como mantener actualizado y activo un potente antivirus espiritual que nos protege contra las infecciones doctrinales. ¿Y cómo tú estás protegido con ese antivirus? Permaneciendo en la palabra. Permaneciendo en la palabra. Pero pastor, yo no entiendo la Biblia. Yo leo y no entiendo la Biblia. Escúchame bien lo que te voy a decir. Este libro, 66 libros en este libro, escrito por más de 40 personas en distintos trasfondos culturales, escrito en 3 idiomas, trasfondos culturales, niveles económicos, niveles educativos, todo eso, y la centralidad y la unidad de su mensaje es la misma. Totalmente. Tú lees ese libro y al cual no entiendes la primera vez, la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo. Esto no es un libro cualquiera. Esto no es Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esto no es Calderón de la Barca. Esto no es Gabriel García Márquez y los 100 años de soledad. Esto no es nada de eso. Esto no es una literatura común y corriente. Estamos hablando de la Biblia. Es inspirada, ha sido respirada, lo que dice, respirada por Dios. Y lo que te da a ti es alimento que nutre tu espíritu. Tu espíritu, la palabra es espiritual. Y tú no lo entiendes, pero el Espíritu Santo que vive en ti te lo va a revelar. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Otra cosa, el tú permanecer en esa disciplina espiritual de estar leyendo la Escritura, te va a dar esa certidumbre de que yo no lo entiendo todo. Miren, les hago una confesión, yo tampoco. Pero sí mientras más tú te metes en las Escrituras y tú devoras el libro, más liberado tú vas a ser, liberada. Más cautivo tú vas a ser. Aquello que es amargo al principio va a ser más dulce como la miel. Y cuando tú piensas, cuando Dios llamó a Ezequiel, dice, devora el rollo y llena tus entrañas. Y dice, devora el rollo y llena tus entrañas porque vas a hablar. Cuando tú llenas tu vida, tus entrañas del rollo, de la palabra de Dios, el Espíritu Santo vivifica esa palabra y tu boca, Él la llena. ¿Y qué es lo que va a salir? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa es la eficacia de la palabra. Y entonces, a la medida, esto es una jornada, esta invitación es a una jornada a largo plazo. Esto no es un microondas, esto es a largo plazo. Esto es una olla de presión, poquito a poquito, el agua empieza a hervir y se empieza a cocinar poco a poco, y así nos estamos cocinando para Cristo, hablando en sentido figurado. La palabra nos va vivificando y nos va transformando nuestra vida. Nuestra mente está siendo renovada continuamente por el Espíritu, por la palabra y el Espíritu. ¿Y sabes lo que pasa? Que Dios va a causar madurez y tú te vas a maravillar de la clase de madurez que Dios va a tratar en tu vida. Y vas a verlo en la manera en que tú tratas a tu esposa, en la manera que tú tratas a tu esposo, la manera que tú crías a tus hijos, en la manera en que ustedes se comunican en tu casa. En tu casa lo vas a experimentar, ¿verdad? Pero tienes que devorar el libro. Y no es un día lo traté y ya no. Es continuamente ese espíritu de permanecer en la palabra y orando en el Espíritu. Permanecer en la palabra y orando en el Espíritu. Permanecer en la palabra y orando en el Espíritu. Y entonces, y solamente entonces, tú vas a experimentar una vida completamente cambiada para Él. Por último, Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios. Recuerdan que hay una comunidad cibernética
que defiende y busca salvaguardar que no se filtre ningún hacker, ningún virus. Mantente conectado con la red cibernética de seguridad. ¿Y cuál es nuestra red? La iglesia funciona como una comunidad de usuarios que comparten la vida de Cristo, comparten la experiencia. Esto es lo que he estado leyendo y así Dios me ha estado hablando. ¿Y sabe lo que ve? ¿Sabe lo que? ¿Y sabe qué? Yo veo aquí que Dios está advirtiéndonos contra el peligro en la iglesia, a protegernos celosamente, proteger celosamente la integridad de nuestra fe, de nuestra contra influencias corruptoras modernas. El Señor nos ha puesto en un cuerpo. Por eso es que la idea no es por meramente llenar asientos. No es solamente por el tema del proselitismo, no. La palabra nos dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, porque en ese congregarnos tú estás poniéndote el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está alimentando, el cuerpo de Cristo te está nutriendo, el cuerpo de Cristo te está animando en la fe, te está fortaleciendo en la fe. Y el pastor no siempre está presente, pero ¿cuántas veces ha habido hermanos, hermanas aquí de la congregación que han sido de gran ánimo en la fe? Somos parte, somos miembros en particular del cuerpo de Cristo. Entonces, mantente conectado con la red cibernética de seguridad en la fe. El llamado es a defender la fe, contender ardientemente por la fe. Ese es el llamado en el día de hoy. Y mientras los músicos pasan adelante, si nosotros consideramos quién es el que nos ha llamado, quién es el que nos ha salvado y el valor de esa salvación, entonces tu vida no va a ser la misma, jamás. Tu vida jamás va a poder, no hay palabras que puedan describir la importancia y la gravedad. Cuando digo gravedad es el sentido de urgencia sobre este llamado que Dios está haciendo en el día de hoy. ¿No lo entiendo todo? No, yo tampoco. No tengo todas las respuestas. Puede ser que yo no tenga respuestas, pero Cristo la tiene. Y al final de cuentas, el llamado que Dios llamó a mi vida es apuntarte hacia Cristo para que tú hayas la respuesta. Para que Cristo sea en tu vida, para que Él entonces tú veas la diferencia de la vida en abundancia, porque Jesús dijo que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Queremos ofrecerte los 2 álbumes musicales producidos por el Pastor Pepe, Adorámoste, que es un álbum instrumental con himnos, en el que Pastor Pepe interpreta el violín solo. Es una joya musical que no querrás perderte. También está el álbum titulado Soberano Rey, en el que el Pastor Pepe y su esposa Iva interpretan cánticos originales de adoración. Ambas producciones las puedes ordenar para descargar. En la descripción de este episodio, encontrarás los enlaces para ordenarlos. De esta forma estás ayudando a que Pastor Pepe en la red llegue a más personas con el mensaje, en español, de esperanza y verdad por medio de Jesucristo.
Hola a mi querida comunidad y red de seguidores de Pastor Pepe en la red. Gracias por seguirnos y por esta gran audiencia que se está uniendo a la gran familia de Pastor Pepe en la red. Mándeme un comentario, suscríbete a ese canal si no lo han hecho todavía y compártelo con sus amigos. Apriete la campanita, les esperamos. Este programa fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Esto fue el programa de Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV.